Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de la hemofilia. Ahora que estábamos hablando de la historia de Rusia, donde nos damos cuenta del caso, pues se puede decir que más famoso acerca de esta enfermedad, dada a uno de los hijos de los últimos zares de Rusia, que era Nicolás II y Catalina y esta Alejandra. Nos damos cuenta de que ese caso está documentado y todo, y podríamos pensar que de ahí se origina todo eso, pero a través de toda la documentación que hay, vemos que es una enfermedad que se introduce en esa época ya desde la reina Victoria. La reina Victoria va a ir siendo portadora de toda su descendencia en cuestiones a nivel de mujer, porque la mujer es la que transmite la hemofilia. Eh, Pensaríamos que la hemofilia es a partir de 1800, no, son de orígenes más antiguos, más viejos, también documentados, en los que se habla que esta enfermedad, según las primeras referencias de las que se pudo haber tratado la hemofilia en los seres humanos, se atribuye a un escrito judío del siglo II a.C., una reglamentación de un patriarca judío, Rabí Judá, eximía al tercer hijo de la mujer de ser circuncisado si dos de sus hijos mayores habían muerto o sufrido de grandes hemorragias después de la circuncisión. El rabí Simón ben Gamaliel exceptuó que de este procedimiento de un niño, porque los hijos de tres tías maternas de él habían muerto después de haberle efectuado la misma. Existen otras referencias históricas similares de estos relatos de la hemorragia fatales después de las cirugías menores en hermanos o primos maternos con características de lo que hoy se llama y se denomina la hemofilia. Las primeras descripciones científicas que se hacen referencia probablemente a la hemofilia son a finales del siglo XVIII, cuando se volvió a retomar toda esta situación, porque en la época de los judíos se empezó a detectar que cuando se hacía la circuncisión aparecía este problema, y empezaron pues se puede decir, a perdonar que en una familia había ese concepto, ya a los demás niños ya no se les practicaba la circuncisión. Ya en el siglo XVIII, que es cuando vuelven a resurgir todos estos conceptos y estas descripciones científicas que se van haciendo, vamos a irnos viendo que probablemente a las hemofilia son de fines del siglo XVIII. Algunos autores de esa época describen familias en las cuales los varones sufrían las hemorragias postraumáticas anormalmente prolongadas. Se describe una familia en las cuales 6 hermanos sangraron hasta morir, después de sufrir pequeñas heridas, pero su medio hermano de distintas madres no estaban afectados. Notaron, si bien los varones mostraban los síntomas, el desorden era transmitido por las mujeres, aparentemente sanas, o a una parte de sus descendencias masculinas. Esto también ocurre en diferentes eh, patologías. Lo podemos ver en la distrofia muscular, que también es transmitida por la mujer. La mujer va a nacer sana, pero su descendencia en hijos varones va a tener la distrofia muscular y también la hemofilia. En los diferentes casos, no en la misma persona. Estamos hablando de diferentes patologías. Si una mujer es portadora de hemofilia, sus hijos varones son los que van a salir con este problema, y que va a ser pues transmitida en gran parte pues en toda la descendencia masculina. Todos estos relatos comenzaron a definir un síndrome clínico del cual ya en el siglo XIX se acumuló una extensa literatura. Se adjudicaron distintos nombres tales como hemorrea,
idiosincrasia hemorrágica, hematofilia, diatesis hemorrágica hereditaria, hasta que fueron denominadas ya definitivamente con el particular nombre de hemofilia, que significa amor a la sangre, y que aparece como título de un famoso tratado en 1828. El compromiso de las articulaciones para nosotros, el síntoma más característico de la hemofilia, fue recién descrito en detalle en 1890 y había sido confundido con artritis reumatoide, con tuberculosis en otros países. La reina Victoria y su bisnieto Alexis es el hijo de Nicolás II y de Alejandra. No se pudo hablar en la historia de la hemofilia sin mencionar a la reina Victoria, nombrada reina de Inglaterra, a los 12 años, quien descubrió una parte desconocida de sus antecedentes hereditarios, recién 22 años después, con el nacimiento de su octavo hijo, el hijo llamado Leopoldo, duque de Albania, que padeció hemofilia. Como era frecuente en esa época, la realeza se observaba a la realeza y muchas uniones entre ellos, principalmente los duques, los príncipes, los zares, que era uno de los conceptos que instituyó la reina Victoria para formar esas redes de alianza a través de toda Europa. Fue así como Alexandra, que era su nombre real, de Alejandra, y cuando se hizo la conversión a la fe ortodoxa, le ponen Alejandra, que era la nieta de la reina Victoria, al contraer matrimonio con Nicolás II, el zar de Rusia, dio a luz en 1904 a Alexis, posiblemente el niño más hemofílico y más famoso de la historia a través de lo que le aconteció. La desesperación y la angustia en la que debe haber vivido la familia Romanov hicieron peregrinar a este matrimonio por innumerables médicos, tratamientos, hasta conocer a Gregorio Rasputín, que ya hablamos de él, un místico personaje que ocupó la dolencia de Alexis y cuya influencia en su vida pública y privada, los dos soberanos, aumentó dramáticamente a partir de ese momento, contribuyendo terminantemente a la caída definitiva del reinado de la dinastía romano. No es posible asegurar que esta haya sido la causa de la Primera Guerra Mundial, pero no es difícil pensar también en la actitud del zar de Rusia. Tal vez hubiera sido muy distinta si su compenetración con los problemas de Estado, mucho más cuidadosa, si hubiera estado preocupado y obsesionado por la salud de su hijo Alexis y la influencia nefasta que tuvieron acerca de Rasputín. Todos esos recuerdos novelescos de la historia de estos monarcas rusos, y principalmente con hemofilia, mereció el famoso producto cinematográfico San Spinger, y la Columbia Pictures lleva a la pantalla el libro de R.K. Maciel, Nicolás y Alejandra, donde el hecho que contribuyó aún más a definir todo el concepto acerca de la hemofilia, y por eso se hizo tan mencionada como la enfermedad de los reyes, aunque es sabido que esta afecta ineludiblemente a uno de cada 10,000 varones, sin distinción de razas, ni extractos sociales, ni de árboles genealógicos de familias famosas. Son cuidadosamente observados en las bibliotecas de la Real Sociedad de Medicina en Inglaterra. En cuestión a los laboratorios, podemos examinar ahora todo ese impacto que se está dando y que tuvieron distintas ideas de cómo podía provenir las investigaciones a través de los laboratorios y pues los efectos que tuvieron en definición a dicha enfermedad de la hemofilia. Algunos escritos ya en el siglo XIX manifestaban que la hemorragia producida por la hemofilia se debía a cierta anomalía vascular. Sin embargo, ya en 1830
había sido notado cierto defecto en el mecanismo de la coagulación, que al principio de este siglo fue establecida como un rasgo característico, distintivo de la enfermedad. Este supuesto defecto, sumado a los síntomas característicos, la incidencia de sexo, la historia familiar, que va ido estableciendo clínicamente todos los resultados de laboratorios que se estaban dando, tales como la prolongado en los tiempos de coagulación, forman parte de todos esos conceptos actuales que definen la hemofilia. Al principio de este siglo, algunos investigadores estaban convencidos de todos los defectos y efectos esenciales de la coagulación de una persona con hemofilia. Radicaba en una exagerada rigidez de las plaquetas que dificultaban su ruptura y subsecuentes liberaciones de tromboplastina. Recordemos que toda esta tromboplastina, que es esa sustancia que en medios adecuados ayudan a transformar la protombina o trombina, sustancia que sirve para coagular. Luego se demostró que las plaquetas normalmente agregan al plasma hemofílico, no acortaban el ritmo de coagulación y que la plaqueta de sangre hemofílica trataba normalmente de un plasma normal. Por lo tanto, el problema no parecía radicar en esa cuestión. Mientras tanto, otra línea de estudios que llevó a cabo en Edimburgo, se había demostrado que las ediciones de una pequeña proporción de un preparado de protombina hecho con sangre normal podía corregir notablemente el tiempo de coagulación en la sangre hemofílica. 20 años más tarde, en Bélgica, se refinaron estas observaciones mediante la demostración de la fracción correcta de plasma normal. No era absorbida por los filtros habituales, por lo tanto, no podía tratarse de protombina. Era en realidad una molécula de tal tamaño que no pasaba por el filtro. Ya 5 años más tarde, ya en Harvard, reexaminaron la fracción que precipitaba el plasma normal y la llamaron globulina. Confirmaron entonces que una pequeña porción de esta globulina podía corregirse marcándose el tiempo de coagulación y la llamaron globulina antihemofílica. Con el curso ya de los tiempos fueron sugiriendo numerosos adelantos y eventualmente se desarrollaron equipos para bioensayos y de gran precisión, estadísticas que actualmente han sido computarizadas. Todos estos trabajos que permitieron redefinir la hemofilia alrededor del concepto central y esa reducción de globulina antihemofílica. Para evitar confusiones con otros nombres, actualmente nos referimos a la globulina antihemofílica como un factor 8. Con números romanos, esta característica hay que tenerla bien clara. No es con número arábico, tiene que ser con número romano para evitar que se confundan con otros nombres, y esto fue acordado internacionalmente. Así podemos decir que, por lo tanto, a un paciente varón puede ser diagnosticado como hemofílico si se ha probado una razonable evidencia de tendencia al sangrado prolongado y a que muestra una deficiencia conyugente en el dosallaje del factor 8. La difusión, por lo tanto, no depende exclusivamente de si hay historia en la familia o si hay antecedentes, aun con las características de un tipo de coagulación prolongada. No es un parámetro seguro si observamos, por ejemplo, que el grado leve de la hemofilia que presente un tipo de coagulación normal, la hemorragia postraumática son, a pesar de todo tipo, típicamente prolongadas. Para entonces podríamos definir qué es hemofilia
como un simple desorden de coagulación recesivo y ligado al sexo, produciendo una deficiencia en los factores 8. Sin embargo, hubieron otros giros en el curso de los eventos. Algunos investigadores de esa época describieron experimentos inmunológicos en los cuales había preparados de un antisuero de conejo, un anticuerpo con el factor 8 derivado de personas sanas. Obtuvieron una línea simple de precipitación en el factor octavo normal y demostraron que las actividades del FB octavo eran neutralizados por los anticuerpos y sin embargo cuando se testearon el plasma hemofílico sin actividad en el F8 seguían obteniendo toda esa línea de precipitación. Pues fíjense en que aquí vamos viendo que en 1944 el doctor Alfredo Pavlovsky, hematólogo argentino y de gran renombre internacional, describió este fenómeno de mutua corrección a partir de la mezcla de dos personas hemofílicas. Se describe entonces una enfermedad clínica genéticamente similar a la hemofilia A. Debido de estos efectos diferentes, ahora sabemos que se trata del factor noveno, al cual la literatura inglesa denominó enfermedad de Christmas, debido a que fue descrita por primera vez en Europa en el número de Navidad de la jornada médica actualmente que se conoce como la hemofilia tipo B. Todos estos estudios que se han hecho, todos estos volúmenes de correspondencia que se siguieron ya hasta de 1926 y que han sido toda una seguimiento, uno de los primeros tratamientos experimentales que se basaban en la topicación con veneno de víbora, un ensayo realizado en 1973 demostró que el veneno de víbora Russell coagulaba rápidamente la sangre en una persona con hemofilia y una disolución hasta de 1 a 1.000.000, por lo que hacía que se adecuara perfectamente la aplicación local, por lo que fue utilizada en muchas oportunidades. Todos estos hallazgos que se han ido haciendo y que se han visto cómo se va haciendo sobre el estudio de estos genes que forman parte de la molécula del ADN, ácido desoxirribonucleico, que se presenta en una forma de una doble hélice y que se enrosca sobre sí misma para formar un cromosoma. Resultaron sorprendente que los genes que controlaban todas las cosas vivientes solo forman parte alrededor de un 5% de las moléculas del ADN. El resto de material de como las lagunas van separando los genes parece que no cumple ninguna función. Lagunas similares llamadas intrones existen también dentro de los genes, mismos que ayudan a la separación y a la secuencia de los códigos llamados exones, que entre ellos hablan tanto de los genes que trabajan para la utilización de esta secuencia de códigos para fabricar proteínas. Las secuencias están constituidas no solo por 4 bloques químicos, entre los cuales proveen el alfabeto o los códigos de vida. A estos bloques se le llaman adeninas, timina, citosina y guanina. En el gen, estos bloques están unidos en pares para que se haga ese lazo químico y con mucha fragilidad. Estas reglas que se van haciendo a través de todo esto van a ir marcando que todos estos descubrimientos en los laboratorios y en los estudios de todas estas gentes dedicadas al estudio de eso, se vayan encontrando situaciones pues más actuales. Pues esto ha sido todo por hoy. Quisimos dar una introducción acerca de la hemofilia para entender bien cuál era el concepto que estaba ocurriéndole a Nicolás II, zar de Rusia, y a Alejandra, su mujer, porque le fue de todo. Llegó una peste de viruela,
le cayó un hijo enfermo de hemofilia, estaba la Primera Guerra Mundial, le fue como en feria a este ser, y eso es lo que hizo, aunado a la preocupación que él tenía de que su hijo estaba pasando por esta situación, que se destruyera definitivamente la dinastía Romanov, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.